Conozcamos más detalles de sí. este... Sí, lo que pasa es que me quedó dando vuelta una frase que dijo don Jorge, que decía que Manuel le tenía, más que miedo a los delincuentes, le tenía miedo a la justicia. Yo voy a comentar lo mismo, Repe, porque o sea, lo que él dice, en definitiva, que él tenía dos tipos de temores. Uno, cierto, ser atacado por delincuentes, que está dentro de su riesgo laboral, ¿no? Efectivamente sale a la calle a buscar delincuentes y puede tener una consecuencia nefasta. Pero además tenía el temor de utilizar eventualmente su arma y que posteriormente lo persiguiera, como dices tú, la justicia, incluso de forma más dura que persigue un delincuente. Y eso es un fantasma que les pesa a Carabineros desde el 2019. Y eso tiene un trasfondo, efectivamente, iba a eso, Priscila, porque efectivamente muchos de los funcionarios de Carabineros que ejercieron su labor, ¿cierto?, en la calle y utilizaron eventualmente sus armamentos que les entregaba el Estado, fueron perseguidos sistemáticamente por la Fiscalía y por la Justicia. Hoy día hay muchos procesos en los cuales han sido condenados, incluso a pena efectiva, siguen otros en proceso. Entonces, el carabinero y el funcionario policial en general, cuando no está fortalecido en su labor... Hay otros que han resultado inocentes. Hay otros que han resultado inocentes, efectivamente. Pero cuando tú no fortaleces la actividad policial, cuando no le entregan las herramientas al funcionario de carabineros o policía de investigación, evidentemente que tienen un temor de actuar. Y eso genera también que evidentemente en el combate contra la delincuencia no puede hacer. Les damos espacio a los delincuentes, les damos ventaja, más ventaja todavía. Oye, si hay un ejemplo que... don Jorge decía que la memoria es frágil. Hay un ejemplo de un cónclave que se estaba celebrando del gobierno para tirar las primeras directrices del gobierno del presidente Boric en Cerro Castillo. Cuando hubo una manifestación acá en Santiago, y un carabinero hiere de bala a una persona. Por rebote. Oye, pero al tiro, todo el mundo, ¿cómo es posible? Terremoto en el cónclave, la ministra del Interior en ese minuto corriendo, Después fue el propio víctima de la bala, que era precisamente un ciudadano extranjero que estaba trabajando en una aplicación de reparto, que dice, sí, a mí me llegó, yo iba pasando en bicicleta, pero lo que yo vi es que si el carabinero no saca el arma, lo matan en la calle. De hecho, recibió una bala de rebote y ahí... Todos callados. Y la bala fue de rebote porque el carabinero disparó hacia abajo, porque estaba haciendo... estaba atacando una turba. Estaba solo el carabinero. Era una primera marcha estudiantiles y salió incluso la que es hoy ministra de Desarrollo Social con un tuit. Recuerden ustedes diciendo que esto era imposible, que casi que lo dieran de baja. Es que es el tema, cuando el juicio es público a través de Twitter, es decir, da lo mismo que va a ser por tribunales, ya es culpable. Y la presunción de inocencia ahí no corre. No, oye, y la tentación de ser los jueces vía Twitter de muchos políticos en este país ha pasado la cuenta. Ahora, digámoslo. Mientras conversábamos con don Jorge, lo conversábamos con usted también, abogado, asentía el teniente Medina que yo sé que usted es muy prudente en sus declaraciones, teniente. Pero más allá del temor que tienen hoy día los carabineros y sobre todo las familias de los carabineros al momento de cumplir con su labor, ya estando o no estando con uniforme, estando o no estando de servicio, más allá de la violencia de las personas con las que se enfrentan con estos delincuentes, también está ese temor a actuar, a regirse completamente a la ley y eso de alguna manera lo frena y puede ser que se reste incluso. ¿Hay un temor asociado a eso? Bueno, pero ahí lo señala alguien muy cercano, el suegro de Manuel. Él lo tienen que haber conversado, lo tienen que haber escuchado inclusive de primera persona. Eso es una realidad generalizada. Es un sentimiento, una sensación también que tienen mucho. Hoy ser carabinero es súper complicado, es muy complicado. Y como decía usted recién, lo que pasaba hace 4 años atrás, los cuestionamientos, el cuestionamiento era permanente a todo el actuar que tenía un carabinero. Y eso delegitima la función policial. Y eso también impacta en la forma que tú vas operando. Inseguriza. Inclusive, claro, porque además el carabinero tiene muy claro lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Hasta dónde podemos llegar. ¿Y qué pasa si pasamos esa línea? Si hacemos lo que no se debe, ¿qué arriesgamos? Lo tenemos muy claro todos los días. Sin importar. Y aquel que se ha pasado en los límites, y ha hay sido medidas de que son baja, inmediatas. está preso. Y son medidas que son inmediatas. Y son inmediatas. Y eso nosotros lo tenemos muy claro.
y también a lo que nos enfrentamos todos los días y cómo ha ido evolucionando este nivel criminal cada vez más violento. Y lamentablemente ya nosotros durante los últimos 3 años tenemos 17 mártires, 17 familias. Solo en 3 años. En los últimos 3 años, en donde ellos han rendido la vida también cuidando a todas las personas. Y se ven expuestos a eso. El tema también de nosotros es muy claro, los protocolos de alto carabinero. ¿Por qué es tan importante uno identificarse de inmediato que es carabinero? De inmediato, porque entra en el ejercicio de sus funciones. Aunque esté de civil, y también cuál es la normativa vigente, la modificación de las leyes. Bueno, nosotros la aplicamos todos los días. Entonces, ¿es complejo? Es muy complejo. Es muy complejo. Pero lo que sentimos también de la gente hoy, que apoya a los carabineros, apoya también esta decisión de hacer uso de su arma en los procedimientos, ese cuestionamiento que nosotros sentíamos hace 3, 4 años atrás, hoy se ha ido dando vuelta. La gente apoya, la gente está esperando también de que el carabinero esté empoderado de la función policial. Pero nosotros siempre resguardamos también de que se cumpla lo que establece la ley, porque sabemos también lo que arriesgamos si nos salimos de esa línea. ¿Sabe con qué sensación me quedo? Muy a título personal, teniente, que el teniente Sánchez se identificó en 5 oportunidades como carabinero frente a estos delincuentes y eso le jugó en contra. Es la sensación que me da a mí, que quizás a él lo mataron con mayor razón, porque no tuvieron piedad. No, y lo otro que yo creo que lo más fuerte de esto, que era el relato de don Jorge, lo que le contaba a su hija. O sea, su hija, yo creo que eso es algo horrible. No, es que es desgarrador. Vivió con su hijo ahí, Sí. que a su esposo lo estaban matando de esa forma, sin poder hacer nada. No. Sí, Y pero al que menos después que esto nos entonces, remezca. Esto no puede ser en vano. Esto no puede ser un caso más, no puede ser un homicidio más, no Sí. puede ser un mártir más, no, porque al final lo que la gente necesita hoy es seguridad. ¿Y quién le entrega la seguridad? Son los carabineros. Sí. Son los carabineros los que están permanentemente afuera haciendo su servicio, controlando, que lo que van a ir a fiscalizar y a detener a estos sujetos, a estos En ese delincuentes, sentido, a estas lacras. Entonces, Parafraseando lo que decía don Jorge, Carabinero hizo la pega, detuvo a estos individuos. Ahora la pega la tiene que hacer la justicia, bueno, mediante las pruebas que otorgue la Fiscalía, evidentemente, y con el trabajo investigativo del abogado y de la policía en general. Este sujeto, que lo veíamos ahí, el más joven de todos, 21 años, El Jordi, más desafiante. el más desafiante, el que se reía, que lo que O indignaba. sea, sí, imagínate, nos molestaba a nosotros, nos indignaba a nosotros. Imagínate. Imagínate para la familia Para la del viuda. teniente. Para la viuda. O sea, tremendo. ¿Cuánto tiempo? Tiene 21 años, estamos en 2024 y el 2020 ya estaba en Chile. 2020-2021. Sí. Claro, o sea, llegó apenas siendo mayor de edad. O sea, con con 18 17. años, una cosa así. Sí. No se ve un tipo que, o sea, según por lo que veíamos en su perfil de Facebook, un tipo que le gusta usar buenos anteojos, buena ropa de marca, viajar a Estados Unidos, que tiene unos anillos que presumiblemente sean de oro, ahí tiene uno, eso como bling bling que tiene aquí en el cuello. No se ve un tipo, digamos, que... Cinturón Gucci también en la foto. No se ve un tipo que evidentemente uno dice, bueno, se arrancó de Venezuela y está esforzándose por sacar su futuro adelante acá en Chile, ¿no? Vulnerable no se ve. No se ve vulnerable, un ascensor que uno da cuenta de un departamento bastante nuevo, por lo menos aparentemente donde vivía. Porque le va muy y su bien. estilo de vida, el whisky que sale en la mano ahí no es un whisky barato, digamos, no es un... ¿ah? Les va muy bien. Sí. O sea, en el sí, fondo, mire. a lo que voy es cómo un tipo que llega supuestamente en una condición de casi refugiado, ¿no? Con una situación migratoria A buscar una oportunidad. social, a buscar una oportunidad a otro país, un nuevo horizonte, que estaría tratando de trabajar para poder estudiar, o por último trabajar. Es imposible que trabaje, porque gana muchísima más plata haciendo esto. Y también es una persona que no está dedicada a ser el cerebro de la operación. No, cuando yo les hablaba de la facción de Rancagua, quizás este tipo ni siquiera pertenece a la facción de Rancagua. Simplemente lo llaman, y esa es parte de su relato, para que actúe en ciertos momentos, generalmente de noche, y le pagan muy bien. Quizás Sí, por eso es. habló, pues efectivamente. No tiene más, quizás no conoce quién lo llama, quizás no sabe cuáles son los líderes de la célula que hablábamos antes, quizás no tiene idea de la pirámide hacia arriba, porque así trabajan estas organizaciones. Uno no sabe de otro. Claro. Pero él, ¿quién es él finalmente? Él es una persona que no sé quiénes hayan sido sus padres, cómo creció, porque no tiene ninguna valoración por la vida, le interesa la plata fácil. Bueno, no digamos que es fácil,
Porque pucha que tienen que seguir orden y son estrategas, o sea, saben hacer lo que hacen, digamos. Sí. Pero me refiero que él hace esta pega porque gana muy buena plata y puede darse esos lujos de la vida que hablábamos antes. Oye, Porque le si interesa de- el estatus, le Mira. interesa mostrarse como si fuera un reggaetonero, como si fuera un artista. ¿Sabes, En fin. ¿sabes qué se deduce de todo esto? Lo que además las fotos, lo que subía a Instagram, la actitud que tiene este sujeto, es que destruirle la vida a las personas es muy lucrativo y sale gratis. Ese es el concepto. Porque, mira, más allá de que, él no me es el que roban el roba. teléfono, y nosotros sabemos que te roban el teléfono y te roban la vida. Pero no tenemos te idea, roban Fran. tu intimidad, tus contactos, Bueno. tu trabajo, todo. El servicio, al menos de este último servicio, el último que realizó este tipo, era de protección. Sí, o pero sea, a a él le pagan por disparar si es que pasa algo. mí, entre la actitud y el estar en un auto con un arma, no me parece que sea como una especie de compañía, ¿no? O sea, hoy día le tocó a lo mejor estar sentado en el copiloto del auto, pero no sabemos también si recibió 14 disparos el teniente Sánchez, no sabemos si los 14 disparos salieron de una sola arma. Ah, no, yo estoy de acuerdo. Lo que te quiero decir es que esta pega que realizó, la última pega que tuvo, le tocó la de protección. Según él. Quizás en otros momentos le toca otra. Pero yo insisto, son personas muy jóvenes que no son parte del cerebro, de la estructura. Es un mano de soldado obra. más al cual lo llaman. Él mismo dice en su declaración, conoce algunos sobrenombres, pero no sabe efectivamente quiénes son. Y si lo llaman se debe sentir muy importante. Se siente importante, Claro. gana buena plata. Yo insisto, sería bueno ese dato, hay que buscarlo. ¿Cuánto ganan por servicio? ¿Cuánto ganan por noche o por hora? No tengo idea. Sí. Y después esa plata se la gastan, si no, ni siquiera es como que busquen comprarse la casa en el paraíso, no sé qué parte del mundo. No. Es para gastarse la plata en copete, en ropa. Y jactarse en redes sociales. Es el perfil criminal de estas bandas de hoy en día, que migran del delito y el delito va mutando cada vez a un delito más violento. Les da exactamente lo mismo si van a robar un teléfono celular apuntando, golpeando a alguien, o si van a prestar una cobertura y matar a un carabinero. Son así como operan estos delincuentes, ese perfil criminal donde da exactamente lo mismo, donde no tienen ningún criterio por la vida. Sí. Y además también que se empiezan a levantar antecedentes para ir vinculándolo en otros casos también. Eso lo quería preguntar. Porque resulta que parte de lo que uno podía deducir respecto a lo que se jactaba, por ejemplo, en redes sociales, ayer revisamos parte de sus cuentas, él tenía mucha relación con la muerte, entre que si vería la muerte y todo lo que había hecho para atrás. ¿Se le pudo de alguna manera vincular a otros delitos? ¿Eso todavía está en investigación? Es parte de la investigación y la Fiscalía ¿Qué siempre prontuario lo va a mantener bajo reserva, pero siempre el sitio del suceso es importantísimo, es clave, sobre todo para los expertos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Departamento de Criminalística junto a la unidad especializada levantaron evidencia que es vital y que está permitiendo también vincular algunos casos diferentes a este hecho horrible, y ya están haciendo esa vinculación con evidencia que levantaron desde el sitio del suceso. Y eso es lo que uno espera, pero este sujeto había sido detenido antes. Por lo que nosotros tenemos antecedentes, no. Hay uno de ellos que sí, que tenía inclusive ya detenciones por receptación, vinculación directa con el robo de vehículo, robo violento de vehículo, pero en este caso de él no hay antecedentes No, es la oficiales. primera vez que lo pillaban algo. Claro, y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Lo que De pasa hecho, es que te encuentran con gente que no tiene ningún Ustedes lo antecedente. encuentran ninguno. porque él le hace caso a quienes lo llaman para darle las instrucciones de cómo se tiene que fugar. Porque después de que se fuga, él llama por teléfono y le dicen a esto, y gracias a eso ustedes también logran encontrarlo porque los venían siguiendo, a los líderes, comillas, de Claro. cómo se mueven. Lleva la experiencia de los equipos especializados, cómo se redistribuyeron, por ejemplo, el departamento CEP con todo lo que es vehículo, Sí. con los vehículos que participaron, hacer esa ruta, el departamento C9 también con los antecedentes de las distintas bandas criminales que habían, hacer los posicionamientos, OS7 con las tecnologías, el tema de los celulares. Entonces Y ahí es hubo que un trabajo muy bien riguroso, completo. es un trabajo muy riguroso. A ver si tenemos un video que lo teníamos ayer, no sé si lo alcanzamos a mostrar, que tiene que ver con ese trabajo que es muy minucioso, pero es que entrega muchos antecedentes, por ejemplo, en la detección de huellas en un vehículo. Sí. En el vehículo en el que estaban escapando estos sujetos. Ustedes me avisan, chiquillos, a ver si lo tienen, porque miren, fíjense cómo se revisa el capot. Miren la cantidad de huellas que se ven en este vehículo. Fíjense lo que ocurre en los vidrios, por dentro y por fuera. Miren cómo están vestidos los funcionarios de la Bocan. Desde aquí se pueden sacar muchas huellas, porque es probable que así como hay alguna persona, no sé, o algún proveedor de armas o algún proveedor de servicio, algún proveedor de vehículos, Sí, pues. y se prestan para distintos delitos.
Esto es clave porque aquí nuestros peritos lo que hacen es levantar todos los medios de prueba, los indicios, tanto orgánicos como no orgánicos que tenga, Mira. en este caso el vehículo. Y ustedes pueden ver ahí en imágenes que usan reactivos que lo que permite es conocer huellas dactilares que estén ahí Sí. para hacer y cotejarlas. Acá siempre cuando nosotros vamos al registro civil y antiguamente nos hacían la ficha de ese dactilar en donde nos entintaban prácticamente todo el dedo para crear ese registro. Sí. Y uno queda con esa huella. Bueno, ese tiene una numeración, son huellas que son únicas. Ya, pero eso lo tenemos todos los chilenos. Todos los chilenos. Y las personas que tienen, por ejemplo, porque en este caso hay un RUT provisorio de dos de los sujetos que están detenidos. Cuando son empadronados, ellos también quedan con un registro en la Policía de Investigaciones. Es un registro digital en donde también se le hace esta toma de las huellas y que permite vincular. ¿Qué pasa cuando hay alguien que nunca ha hecho ese trámite, que está irregular, que no hay información de él? Ya. Prácticamente no hay con qué cotejarlo. Eso es lo que Bueno. estaba pasando en algunos casos. Pero, por ejemplo, Y ahí se están los encuentran... bueno, eso es parte de la característica de los fantasmas. Es parte también de estos delincuentes que llegan a Chile de forma irregular, de que no hay un registro, que no han sido empadronados, y cuando te cuentan una huella tú dices, bueno, Claro. no tiene ningún tipo de comparación. Y ya te da un patrón de que sería una persona que no tiene ningún tipo de registro en Chile. Ya, sigamos con el siguiente sujeto, Josué David Vamos Ramírez con el- Oliveros. Sí. RUT chileno provisorio, 28 años. Este caballero, incluso a raíz de ciertos contratos laborales, está en el registro de una AFP. Ah, súper El tipo regular. estaba juntando plata para su pensión. mira. Si iba a Venezuela, al ser extranjero la podría haber retirado. Cuenta con antecedentes por receptación, lo decía recién, él es justamente el que decía el teniente recién, y fue detenido en enero de 2024 manejando un vehículo con encargo por robo en Maipú, pero se dio a la fuga y provocó una persecución con los riesgos que tiene una persecución. Según me escribe ahora una fuente, que es quien también me ha estado aportando datos a propósito de cómo funcionan estos tipos, Sí. me decía, es cierto que quizás no viven en la región de O'Higgins y que los contratan para ciertos servicios, pero ojo con los movimientos de los autos, porque yo le agregué algunas ciudades, pero tengo más. Trabajan en San Francisco de Mostazal y Melipilla, donde se mueven por rutas internas, llegan hasta Rapel, Las Cabras también, evaden controles carreteros y mueven armas y personas secuestradas o cautivas entre bandas rivales o justamente como lo vimos Claro. con el empresario que yo les contaba. Es decir, puede ser que yo no sea parte de la institución misma, de la célula, pero para ciertos Presta servicios servicio. voy a entrar a un auto como este, Josué, y lo van a mover por toda esta zona. Ya, ahora, él ha intentado tener todo en regla para tener este RUT. ¿Es un RUT provisorio el que se le entrega? Porque Claro. lo que entiendo es que para el RUT Tú provisorio, partes porque con un ayer RUT decíamos, provisorio. a ver, ¿a quién le estamos entregando RUT chileno? Porque si estos gallos ya llevan un buen tiempo en Chile, ¿le estamos entregando RUT a los delincuentes? Ya, para obtener un RUT provisorio se debe tener contrato de trabajo. ¿Él cuenta Exacto. con contrato de trabajo? O con todo. ¿O contó? Ya, sí, porque además si tiene esta afiliación a una FP. Presentar documentación a extranjería, pasaporte, hacer la autodenuncia, informando el lugar por donde entró al país, domicilio y después hacer este trámite en la pedida internacional. Entonces tenía toda la intención de pasar piola. Tú partes por el contrato laboral y con ese papel, tu empleador te ingresa evidentemente a la FP. Tú tienes que hacer si quieres FONASA, tienes que ir a FONASA, pero con el mismo contrato laboral. Y con el mismo contrato laboral tú vas a Ya. extranjería y tienes esos El documentos. tema es que este caballero no estaba trabajando, parece, en donde estaba contratado, porque se estaba dedicando a delinquir. Entonces sería Josué súper Ramírez. interesante saber si efectivamente tenemos empresas falsas que existen o empresas fantasmas que están contratando a estas personas para que puedan tener todas las facilidades para tener RUT chileno. Y que ¿no? puede ser lo más factible, que el contrato no sea real, que no sea un contrato donde él ejerza efectivamente todos los días una actividad laboral y muy probablemente sea un contrato falso. Es que hay un donde punto de interés en donde hay que poner ojo. hay una cotización ahí que te permite en el fondo obtener un Sí. RUT provisorio. Eso es parte del negocio de la misma impunidad en la que actúan. Hay personas que se dedican a esto, que te entregan un contrato de trabajo, que te pagan la cotización y finalmente te dan esta suerte de identidad provisoria que te permite por lo menos transitar legítimamente en Chile. Pero eso no descarta que sean personas que efectivamente ingresaron a Chile a cometer delitos. Claro. Eso está absolutamente Porque, mira, constatado. Ese contrato puede provenir ya de una empresa falsa, pero puede provenir de una empresa que está instalada y que probablemente tiene todo su sí. funcionamiento, trabajadores y que presta el servicio. Ah, ya voy a hacerle un contrato a recibiendo plata. No, y aparte puede que ser, aquí hay algo que hay que hay investigar. empresas que se dedican al lavado de dinero y lo hemos conversado. Sí. Hay una operación que hizo el CEF en donde se llama 60 segundos y se identificaron 26 empresas
que eran empresas donde lavaban el dinero a estos delincuentes. Y son empresas... Una fachada. Fachadas, pero también Papel. son empresas que permiten entregarle documentos originales a estos delincuentes que pertenecen a una empresa. Porque Nosotros, es válido, un nosotros contrato lo válido. vivimos en la comisaría virtual. Cuando fue la pandemia, que nos tocó ser parte de ese equipo, nosotros trabajamos mucho con el Ministerio Público y tanto con Carabineros y la Policía de Investigaciones, porque a través de estos desplazamientos que eran obligatorios portar un documento para poder desplazarte, se empezó a levantar que habían empresas ficticias, pero que estaban registradas, que le entregaban los documentos de desplazamiento a estos delincuentes y que permitió desbaratar bandas importantes, inclusive transnacionales, que ingresaban a Chile, le pedían un permiso de desplazamiento, un salvoconducto, para que ellos se desplazaran en vehículos laborales para traficar drogas, para transportar armas, para Porque delinquir. generalmente el rubro era como alimento, como esencial. Había, por ejemplo, de telecomunicaciones, Ya. habían empresas que eran esenciales. Siempre fueron empresas esenciales, que estaban bajo esa fachada. Claro. Y que eso, ¿qué permitió? Primero, identificarlo a todos. Porque tú tenías un registro. Cuando ya se clavaron con la empresa, con esta empresa, yo puedo hablar de esto ya porque ya terminaron los juicios y todo, y fuimos parte también de las declaraciones, pero estaban las empresas y ellos le entregaban una cantidad de permisos a sus trabajadores. Entonces cuando Mira. Carabineros y la Policía de Investigación también, porque trabajan conjuntos, empezaron a levantar los perfiles y estaban estos blancos. Y estos blancos eran parte de estas empresas ficticias y delinquían con permisos originales en Chile. Pero hay un punto ahí que hay que investigar. Sigamos con el siguiente. Sigamos, vamos detenido. con el otro detenido. Este es Vilber de Jesús Olivares Peña. El que está en pantalla, ¿no? Exactamente, 34 años, venezolano, RUT provisorio también, chileno. Vendía medicamentos en la feria. Sí, ayer una vecina conversando con la Ana lo identificó rápidamente al momento de la imagen que mostramos desde la Impresionante. comisaría. Sí. Contaba con orden de expulsión. También tenía orden de expulsión. Antecedentes penales. Dijo vivir junto a Josué Ramírez, que es otro de los formalizados. El Tenía anterior. contrato de Sí. trabajo también en una empresa de servicios de alimentación y aseo industrial. Teniente, ¿qué más sabemos de este tipo? Que el año 2023 tuvo una detención también por receptación de vehículos y él había estado egresado al CDO de Santiago 1 en el año 2023, el 13 de julio del año 2023, así que Hace también menos de un tenía año. antecedentes. Tenía antecedentes principalmente por el tema también de robo de vehículos. Recordemos que la receptación de vehículos en muchas ocasiones, en muchas investigaciones, viene de la línea directa Sí. del robo de vehículos. ¿Por qué? Receptación problema. porque no hay flagrancia y no se le vincula directamente con el hecho. Pero conducen o son parte de un vehículo que tenían cargo vigente por robo. A mí, no es para meter a todo el mundo en el mismo saco, por favor, estamos hablando solamente de este tipo de sujetos que son criminales, pero me explicaban también a propósito de los contratos de trabajo, que muchas veces buscan ciertas pegas que les permiten, comillas, formalizarse en Chile. Por ejemplo, conserjería, panadería, que les dan ciertos horarios muy temprano en la mañana o de madrugada, y por lo tanto les dejan las tardes y las noches libres. Porque no es que trabajen todos los días. Estos tipos los llaman y le dicen, tenemos esta pega. Porque, insisto, son la base de la pirámide. No están metidos en la célula misma. Los llaman y dicen, tenemos esta pega tal día, a tal hora, que generalmente es en la tarde o en la noche. Entonces pueden realizar, comillas, su labor normal, que no les interesa, pero les permite estar más o menos en regla. Por ejemplo, una panadería que entra a las 4 de la mañana, o por ejemplo, si eres el conserje que entra a las 7 de la mañana. Estoy simplemente mencionando algunas labores, insisto, no quiero meter a todo el mismo saco ni estigmatizar a nadie, pero más o menos así se mueven. Porque no es todos los días que salen a hacer esto. Claro. Encontrar un contrato de trabajo ideal para intentar regularizarse en Chile, pues eso es el paso número uno. Y eso, al parecer, también es parte del modus operandi de algunos de estos delincuentes. Este señor, bueno, vendía en la feria y trabaja en una empresa de servicios de alimentación colectiva y aseo industrial. Es lo que tenemos Pero que bueno, suponer. al menos dos de ellos, todo esto llegan en el vehículo, ¿no es Sí, cierto? sí. En el vehículo desde donde salen los disparos que terminan con la muerte del teniente Sánchez. Al menos dos de ellos entonces vemos que ya tenían órdenes de expulsión. La pregunta es, Pero solo un detalle, perdona, Repe, pero es que uno de ellos, no sé cuál, teniente, pero hay uno que, porque a estos tipos los recoge el segundo vehículo, se van a Rancagua, se cambian de ropa, y se devuelven, y ahí los pillan ustedes. O sea, al menos uno quizás no participa de la escena del crimen. No, y ahí, al menos uno. y Entiéndelo, aquí- porque era el que maneja y que los va a buscar. Y acá también No sé está la parte de la investigación que es de este sujeto que se mantiene prófugo. Pero porque ese es un cómplice.
puede ser que sea el que está prófugo. Y eso es lo que se está ahí vinculando a su participación directa. ¿Por qué? Porque, y lo decía el fiscal en los antecedentes que presentó, pero principalmente es por la detección de cámaras, por los peritajes del lugar, por la declaración de testigos, por las vestimentas y también por la declaración que se han ido levantando. Pero cada uno de ellos, claro, está posicionado directamente también en el homicidio, en el interior del vehículo, de donde salen los disparos ¿Qué vamos a hacer? que asesina. La pregunta madre de todo esto es porque podemos tener las mejores policías, podemos tener la mejor fiscalía, incluso podemos tener un sistema de justicia que, póngale usted, lo reformamos y ya no damos beneficio a ciertas personas y corregimos todas las cosas que de repente hacen que estos tipos, como decía don Jorge recién, el suegro del teniente Sánchez, condenado a 5 años, a los 3 por buena conducta y, como dijo él, si se hace evangélico en 1. Claro, lo dice desde la guata también don Jorge, pero en el fondo corrijamos todo eso. Pero acá tenemos gente que comete delitos por los cuales tiene que ser expulsado. Por ejemplo, en este caso la receptación, donde se sospecha, porque ya convengamos que la receptación de vehículos más bien es parte de la línea directa del mismo robo, digamos. Pero por un tema de flagrancia formal de la ley, tiene que ser por receptación. Pero, ¿qué hacemos para expulsarlos si tenemos un país que no lo va a recibir? ¿Qué hacemos con esta gente? Tenemos un problema a la base, como dices tú, donde a la base de todos los problemas tenemos personas que cometen delitos en Chile y que no son expulsadas. Tenemos personas con órdenes de detención que no son detenidas, extranjeros que vienen a cometer delitos en Chile. Entonces, ese es un problema que tienes a la base. Tenemos personas que son irregulares en Chile y nadie los fiscaliza. Tenemos personas a las cuales se le ha vencido la visa y nadie sabe cuál es su actividad en Chile, ni dónde viven, si están en una toma, si son parte de una organización criminal. Nadie sabe eso. Entonces, son problemas administrativos previos al tema de la persecución penal. Y si no abordamos finalmente esos problemas administrativos base, evidentemente que la persecución penal no va a ser exitosa. No sacamos nada en el fondo solamente con perseguir si no actuamos en prevención. Si no fortalecemos a la policía, si no fortalecemos con carabineros, con más carabineros, ¿cierto? Dándole más herramientas para controlar, en mejores condiciones laborales también, si eso es súper importante, mejores condiciones quizás para que estudien dentro de la institución, que se capaciten, mejores incentivos laborales para que las personas quieran ingresar a carabineros, porque como decíamos antes, por un tiempo determinado, muchos no querían ser carabineros, ¿no? Porque efectivamente sentían que estaban perseguidos por la fiscalía, por los tribunales, desprestigiados. Entonces hay que incentivar que las personas quieran ingresar a las policías, pero tienen que estar fortalecidos en seguridad y también económicamente. Podemos tener la mejor policía con los mejores incentivos, con los mejores equipamientos para detener a estas personas. Ok, el tribunal dice, señor, usted expulsado del país. ¿Y qué significa? Significa nada. Y no significa nada y se debe morir de la risa porque una orden de expulsión para un extranjero no se puede concretar. No se puede concretar. Con los venezolanos no se puede concretar, no los van a recibir. O sea, el avión que tiene que pasar por Colombia muchas veces también, pero no puede aterrizar en Venezuela. Claro, y esa persona que cometió un delito y que lo tenemos con orden de expulsión, tiene que estar en Chile. Y si no llegamos en el fondo a obtener una solución en temas de expulsión, porque esto se tiene que canalizar evidentemente con Venezuela, se van a tener que adoptar medidas que las personas que cometan delitos en Chile siendo extranjeros van a tener que cumplir su pena en Chile. Es que ese es el tema. Mira, yo me imagino, estamos frente a un caso tan grave que uno espera que sí, se cumplan las penas del infierno y en Chile. O sea, estos sujetos no es que los vamos a expulsar ahora porque mataron a un carabinero. No. Hay otros delitos que también son graves y que tienen que cumplir la pena en Chile. El tema es que los que tienen la orden de expulsión son personas que tienen antecedentes policiales. Sí. Claro, pero sí pero por ejemplo en todos estos casos, y lo decía también el subsecretario del Interior, la pena la cumplen acá, todos estos delincuentes, su pena y su condena la van a cumplir acá, y posterior a eso se toman medidas administrativas de expulsión, pero su pena la cumplen acá. No, pero y sobre todo en este caso, para que la gente no crea que los van a expulsar de inmediatamente. Es que podríamos haber evitado todo este drama. Porque es un drama lo que nosotros estamos presenciando. Lo hubiésemos evitado si hubiésemos tenido la posibilidad de expulsar a estos sujetos de acá. Eso es. Porque es trabajar también. O sea, que apretó el gatillo contra el teniente Sánchez no tenía que haber estado ahí. No, exacto.
Eso es. ¿Y quién se hace cargo de eso? Y te encuentras con otras situaciones Eso es. en donde, claro, personas estos sujetos que han salido del país lo han estado de Chile, a la semana y media después, 2 semanas, Vuelven. o sea, un mes, nuevamente están en los Porque mismos tenemos lugares. una Porque no hay frontera. control, Hay un Entonces, tema que, no hay claro, control. hay un tema que se debe potenciar en general y sobre todo también el tema de los distintos controles y los empadronamientos que se están haciendo, porque el empadronamiento es clave de estos sujetos que muchas veces llegan irregular, porque con ese empadronamiento y tú cuando tienes procedimientos, fiscalizaciones, te va a permitir saber a quién estás fiscalizando, a quién estás controlando o quién fue parte de hechos delictuales de este tipo. ¿Sabes lo que pasa? Es que hoy o si día- no, es que básicamente buscar a fantasmas, Y buscar a hoy día en nadie. el debate público hay que tener mucho ojo, porque resulta que todo aquello que en algún minuto se acuerdan que se hablaba de prácticamente poner una especie de recinto para las personas que tienen que ser expulsadas, esperen en ese recinto, una especie de campo de refugiados. Obviamente todo el mundo, pero ¿cómo se te ocurre tener encerrado y los derechos humanos? Que es evidente, ¿no es cierto? Otro, hay que construir una zanja, un muro en la frontera. Pero ¿cómo? ¿Tú estás loco? ¿Que ¿Hasta cuándo? ¿Qué sé yo? Todo el cuento. Ya esas ideas no parecen tan locas en el debate público, estoy hablando. Por favor, que no se entienda que lo que yo estoy proponiendo es nada, yo no soy político. Otros dijeron, hay que hacer una cárcel en una de las miles de islas que tenemos en el sur y llevar a los cabecillas de todas estas bandas ahí a máxima seguridad y encerrados y aislados. Pero tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué sé yo? Todo el cuento. Hoy día esas medidas extremas no parecen una locura ante este escenario. Estoy hablando en el debate público, porque si uno mira cómo se está dando el debate en la gente está acá. La gente no quiere más. O sea, ya la muerte de otro carabinero, pero además la gente a la cual el carabinero defendió, a todos los vecinos ahí de Quinta Normal, que están hasta acá de estar encerrados, están hasta acá que los aborden y les quiten, le apunten con un arma y le quiten el celular, están hasta acá de que tienen susto de que su hija camina del paradero 3 cuadras para llegar a la casa. Están hasta acá, los chilenos están hasta acá. Entonces, el debate público es complicado, porque el debate público, que es parte de la libertad y la que tenemos que tener, también la parte de la libertad es efectivamente enfrentar escenarios desde el debate público hacia la política sobre temas que pueden llegar, no sabemos, o sea, Pero el es que populismo penal cuando da para tú todo dices también. El debate Pero es público cierto hacia la política es lo mismo que decir, desde la realidad hasta la ideología. Porque el tema de la seguridad en Chile, lamentablemente, tiene ideología. Y ahí es donde topamos. Y no avanzamos en nada. Ahora, hay que ser bien justos en reconocer que este gobierno, incluso contrario a su ideología, ha avanzado al menos en 40 proyectos de seguridad. El tema es que aquí, Totalmente. cuando avanzamos en seguridad, en proyectos de ley, cuando ajustamos las leyes, cuando tenemos más herramientas, las leyes no se aplican y las condenas no se cumplen. Ese es el problema que tenemos. ¿O no? Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el gobierno ha hecho muchos esfuerzos por avanzar en esto y se ve todos los días y hay un compromiso. La pregunta es si tenemos que ir más lejos aún, abogado. ¿Qué opina usted? Usted es ex fiscal, usted sabe de persecución penal. Mira, usted sabe de lo que pasa. Yo estaba escuchando lo que decía Repe. Efectivamente hay un tema que tiene mucha razonabilidad en el tema de la segregación de las personas que cometen delitos graves, que son parte de una organización criminal. Yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que el debate hay consenso en que esas personas tienen que estar en recintos de alta seguridad. Probablemente un penal exclusivo, donde no tengan contacto con otras organizaciones criminales, ¿cierto? Y no se genere finalmente Claro, y le una cortamos comisión de la delitos visita permanente, y todos los ¿no? beneficios que hay también O sea, en la cárcel. Eso tiene que ser efectivamente una medida que se tiene que adoptar porque es una forma de evitar que sigan cometiendo delitos desde el interior hacia el exterior o que tengan contacto criminógeno con otros ciudadanos que están privados Claro. de libertad de otra nacionalidad, ¿no? Esa es una medida inmediata que tú puedes tener. La otra medida que puedes adoptar y que creo que no es tan compleja, porque tenemos un problema con las personas que cometen, extranjeros que cometen delitos en Chile, que no pueden ser expulsados. Entonces, ¿qué medida podemos adoptar? Claro. Las penas se cumplen o en la cárcel o con beneficios. Para que tú tengas beneficios, que cumplas firmando, que cumplas en libertad vigilada, tienes que cumplir requisitos de arraigo social y familiar en Chile. Si no los tienes, bueno, vamos a tener que adoptar medidas donde esa persona que no puede ser expulsada tendrá que cumplir su condena en Chile.
¿Te fijas? Entonces, esa es una medida para evitar que una persona que tiene una condena, en este caso, 2 de ellos a lo menos tenían delitos de receptación, ¿cómo es posible que estén en el fondo en una situación donde no estén expulsados y no estén cumpliendo su condena en Chile, en un recinto penitenciario? Entonces, ahí hay otro problema. Cuando tenemos personas que no tienen estos requisitos para cumplir una pena en libertad, entonces, bueno, el Estado tiene que hacerse cargo que si no tienes esto, tienes que cumplirla efectivamente, si no puedes ser expulsado, entonces la persona tiene que saber que si comete un delito en Chile, tiene que cumplir su pena en Chile porque no hay posibilidad material de expulsarlo. No, porque si no es un, o sea, premio castigo. Porque ¿Sabes si lo que cumple pasa? un delito, en vez de cumplir la pena, lo vamos a devolver a su país para que siga libre. Sé que hay cosas que son incomprensibles. Sí. Escuchábamos a don Jorge, el suegro del teniente Sánchez. Cosas que son incomprensibles. Porque, por ejemplo, el secuestro del empresario en Rancagua, brutal. A plena luz del día, con cámara, les da lo mismo, lo sacan a punta de pistola, la fuerza, piden un rescate, Se paga el millonario, se paga el rescate, lo supimos, millonario, para que quede libre. Se atrapa a 3 personas, ¿no es cierto? Rápidamente, se atrapa a 3 personas rápidamente. No solamente, y que, bueno, es un derecho, tiene un defensor, tiene un abogado que ellos aparentemente no pueden, digamos, Costear. financiarse, entonces el Estado les facilita un abogado, un defensor público. Que son buenos los defensores públicos en este país, porque de verdad que consiguen muchas cosas. Pero además hay otras cosas que uno no entiende. Por ejemplo, los 3, por un delito de secuestro extorsivo gravísimo, que no hay que ser ningún Albert Einstein para entender que forman parte de una organización criminal Hay evidencia. cuática, por ponerlo en chileno simple. Dicen, se van a prisión preventiva y tienen que quedarse en la cárcel de Rancagua y dicen, no, sabe que nosotros queremos ir a una colina, a Santiago 1, si es posible, porque en verdad allá tenemos la familia cerca, porque en verdad que allá tengo mi arraigambre, porque allá... Y el juez dice, conforme vayas a Santiago 1. Uno esperaría que eso ocurriera con delitos menores, ¿no? Donde una persona que comete un delito no de esta gravedad pueda tener esa posibilidad. Claro. Pero volvemos a la segregación. Si tú tienes personas que son parte de una organización criminal que comete secuestros extorsivos, no los puedes tener en un lugar que no sea de alta seguridad. ¿Te fijas? Esas son medidas que Ni se pueden tampoco- adoptar y son simples. ni tampoco Y que ellos que tengan decidan. el menú de la cárcel donde Claro. quieren estar. Y no po. requieres de modificación legal, no requieres de un nuevo Sí. proyecto, no requieres de la aprobación de nada. En el fondo son medidas que se pueden adoptar en términos de seguridad. Gendarmería puede hacerlo también. Mire, está